Muy bien, 9 de la mañana, 14 minutos en todo el país, 5-6 la temperatura, 4 de térmica en este momento y ya estamos en contacto con el diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Santa Fe, Eduardo Tonioli. Eduardo, el gusto en saludarte. Jorge Moure acá. ¿Qué tal? Buen día a la audiencia, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estás atravesando, no, todas estas horas, esta semana? Porque obviamente lo que ha ocurrido, no, con el caso Fabiola, con el caso Alberto Fernández, la investigación, no, que se está llevando a cabo en líneas así paralelas con el tema de los seguros, obviamente salpica y mucho, no, a la administración anterior. Y evidentemente también genera, ¿no?, un sacudón dentro del peronismo. ¿Cómo estás atravesando toda esta situación? Bueno, como creo gran parte de la militancia del peronismo, ¿no? Con, por supuesto, el rechazo a algo que es un delito, básicamente la violencia de género. Por supuesto, sabiendo que en el plano judicial corresponde, como en cualquier tipo de investigación, la presunción de inocencia, pero que en el plano político corresponde, y humano, ¿no? Como hemos aprendido a través del tiempo, producto de la lucha del movimiento de mujeres, a acompañar a la víctima en este caso. Pero bueno, por supuesto con pesar, ¿no? Sí. Eduardo, en la semana pasada, ¿no?, con la sesión fallida, ¿no?, de que se intentó hacer con respecto al tema, bueno, datos genéticos, pero también estaba toda esta situación, la visita de los diputados libertarios al penal de Seiza, la situación en Venezuela. Bueno, finalmente no prosperó esa sesión, pero luego de la misma avanzó un proyecto de Unión por la Patria con casi 40 diputados solidarizándose con Fabiola Yáñez. ¿Vos fuiste uno de ellos? Sí, así es, porque entiendo que corresponde y que en función de lo que planteaba antes, ¿no? De solidarizarte a partir de los hechos que sucedieron, o que, bueno, por lo menos salieron a la luz, hechos que sucedieron aparentemente hace ya un largo tiempo, ¿no? ¿Esto marca el fin del peronismo? No, de ninguna manera, porque además me parece que el peronismo está en una situación crítica, pero no por este hecho en particular, ¿no? Que deberá ser, en este caso, quien ha sido el responsable. La crisis del peronismo pasa por otro lado. Si bien esto en términos simbólicos hace un aporte en un momento difícil para el peronismo, un aporte negativo, la crisis del peronismo pasa por otro lado, y que creo que es más que nada un fin de ciclo. Es el ciclo que se abrió como respuesta a la crisis del 2001, ¿no? El peronismo, el movimiento nacional, distintos sectores de la política ensayaron una salida a esa situación crítica. Esa salida tuvo un tiempo de vigencia, con sus luces y con sus sombras, que llegaron a de alguna manera un fin de ciclo, y el triunfo de Milei tiene que ver con eso, que es un fin de ciclo también para la política en general, o para el orden que se había establecido entre dos grandes coaliciones políticas hasta el año pasado. Dos grandes coaliciones políticas que evidentemente en la última etapa no pudieron resolver algunos de los grandes problemas que tenía la Argentina, que tuvo hasta el 10 de diciembre. Y digo que tuvo porque se agregaron otros, ¿no? Ninguno de los que tenía la Argentina hasta el 10 de diciembre se solucionó, al contrario, se profundizaron y se agregaron otros. ¿Cuáles, por ejemplo? El más importante, creo que la brutal represión de expresión económica en la que estamos inmersos, ¿no? La Argentina tenía problemas de ingresos, de salario, de inflación alta, pero no tenía en marcha una brutal recesión y un parate de la actividad económica. Bueno, este gobierno, no por impericia, sino por decisión política, nos llevó ahí. La crisis del peronismo haga que
hace que hoy todavía no haya una respuesta de este espacio político, ¿no? Dicen que a río revuelto ganancia de pescadores. Internamente dentro del peronismo, ¿crees que este sacudón de Alberto Fernández va a generar un reacomodamiento, una purificación de parte del espacio? No sé si reacomodamiento, porque Alberto Fernández, así como señalé su responsabilidad en estos hechos, que por supuesto deberá tramitarse en la justicia, y que no obsta a eso que debamos como imperativo moral acompañar a la víctima, así como planteaba eso, también debo señalar que en el último tiempo Alberto Fernández, producto un poco de que fue la cara más visible de este proceso del último tiempo, que no terminó bien en términos políticos, económicos, o una de las caras más visibles, tampoco tenía una centralidad en el peronismo, ni ocupaba un lugar de preeminencia, ni un liderazgo sobre algún sector en particular. Entonces, sí creo que el fin de ciclo indica que tiene que haber recambios que son biológicos y generacionales, eso no tenga duda, pero además también de prácticas, de ideas y de agotamiento de una forma de entender la política y de entender la economía, que no es más que el resultado, como decía antes, de esa crisis del 2001 y la respuesta de esa crisis del 2001. Bueno, evidentemente hay una parte importante de nuestro pueblo que le dio la espalda a todo eso, repito, básicamente porque los grandes problemas de la Argentina y de los sectores populares no fueron resueltos en la última etapa, ¿no? Seguro. Estamos conversando con el diputado Eduardo Tonioli, diputado de Unión por la Patria de la provincia de Santa Fe. Eduardo, vos sos un diputado y un político dirigente joven, pertenecés también a una corriente como el movimiento Evita. Digo, a partir de tu, no ambición, pero sí tu deseo de seguir avanzando, hoy estás ocupando una banca, pero me imagino que también tu idea es seguir aportando a la política desde otro lugar. ¿Crees que se te va, porque te hago una pregunta personal, pero digo, ¿crees que va a ser difícil enamorar nuevamente al electorado con todo esto? Mira, yo creo que hay una distancia muy grande en general de la población con la política, producto de diversas frustraciones, y el proceso que estamos viviendo no va a acercar a la población a la política de ninguna manera, porque una parte importante de nuestro pueblo que votó a Milei no lo votó para que lo empobrezca más, lo votó con la promesa de vivir mejor, más allá del discurso, más allá de la idea de que preanunció un ajuste. El ajuste que preanunció estaba dirigido a la casta, ¿no? Sin quedar muy en claro a qué se refería con casta. Bueno, cuando esto empieza a hacerse efectivo, uno ve cotidianamente, ejemplo, yo soy alguien que camina mucho, en particular mi ciudad, pero también mi provincia, y que habla mucho con un montón de gente más allá de cómo piense, y uno se encuentra con que hay este tipo de situaciones también hacen que se genere más distancia con la política. Y me parece que la política tiene que retomar el espacio de lo local, de lo pequeño, del mano a mano, y ahí es donde se reconstruye determinada expectativa, ¿no? Expectativa a partir de hecho concreto. Vos bien decías, yo soy parte de un espacio político, pero también social, que construye herramientas productivas, herramientas comunitarias, y esos son los puntos de encuentro con una parte importante de nuestro pueblo, ¿no? Claro. Quizás hoy la gran escala y las grandes frustraciones han hecho que mucha gente se repliegue por otros andariveles. Me recuerda mucho quizás a la década de los 90, yo empecé a militar cuando tenía 14, 15 años, y te encontrabas con una lógica muy propia de esa etapa, que era la disociación entre militancia política y militancia social, ¿no? La militancia, casi nadie era militante político de alguna manera, aunque es muy difícil disociar, pero digo, en la política aparecían los operadores, era el ámbito de la rosca, etcétera, ¿no? Pero sin embargo,
en nuestra comunidad, en los barrios, en el espacio de lo gremial, de lo social, de lo estudiantil, etcétera, aparecían múltiples experiencias que después son las que generaron que nuestro pueblo tuviera canales para hacer valer su descontento, por ejemplo, en el 2000, 2001, 2002, ¿no? Sí. A ver, este gobierno, por lo menos una de las banderas es, y lo has escuchado, ¿no?, en reiteradas oportunidades, la famosa y denominada batalla cultural. Y que le están ganando la batalla cultural y que estamos sacándole, ¿no?, la careta a distintos organismos o a distintos movimientos sociales, ¿no? A ver, vos, Eduardo, pertenecés al movimiento Evita y en este último tiempo hubo como un objetivo, ¿no?, de parte de Capital Humano y de este gobierno de ir contra las organizaciones sociales, bueno, con denuncias, con distintas situaciones. ¿Crees que le está ganando esta administración a esta famosa denominada batalla cultural? Yo creo que es el recurso básicamente para intentar adornar, intentar establecer una épica, Sí. De algo que no tiene ninguna épica, ¿no? Que es básicamente el ajuste, la transferencia de recursos hacia algunos sectores de la economía más concentrada. Como es muy difícil explicar eso, tendría que para explicar eso tendría que poner la cara y dar cuenta y hablar de números, etcétera. Es mucho más fácil instalar esta idea y utilizar los recursos del Estado para eso, para perseguir judicialmente, mediáticamente, etcétera. Y no es casualidad que los sectores que primero se apuntó para ese ataque son el movimiento obrero organizado y los movimientos sociales, porque básicamente encuentra ahí una fuente de resistencia a este tipo de políticas, así como fue, vos recordarás, cuando fueron las enormes movilizaciones de la comunidad universitaria, claro, también fueron las universidades, ¿no? Todo aquel que se oponga, que tenga alguna mirada distinta, que exprese ese rechazo en las calles o lo exprese masivamente, es objeto de ataque de este gobierno. Cuando pasa la tormenta, bueno, se busca otro enemigo. El caso más claro es el de la universidad. Una vez que ese conflicto aparentemente se cerró, aparentemente, ¿no? Yo soy docente universitario y toda esta semana hay un quilombo tremendo, perdón con la palabra, bueno, pero sí, yo soy docente universitario de la Universidad Nacional de Rosario y esta semana 3 días de paro de lunes a viernes. Claro. Entonces digo, pero o sea, que no te extrañe que en los próximos días aparezca alguna referencia al curro de los docentes universitarios, etcétera. Sí. Siempre hay alguna excusa para combatir discursivamente, mediáticamente, judicialmente algún sector, para no tener que dar cuenta de lo que está sucediendo en la economía real, ¿no? Yo creo que puede estar ganando alguna batalla discursiva en algún ámbito, no lo sé, eso es más el rol de los encuestadores. Lo que sí estoy seguro que no está ganando este gobierno es la batalla contra el hambre, porque la está cada vez haciendo más, está generando más hambre, ¿no? Pero aparte de eso es objetivo, lo dicen los números hasta el mismo INDEC, ¿no? Te llevo al plano, y ya para finalizar y agradecerte todo este tiempo, Eduardo, te llevo al ámbito parlamentario, ¿no? Porque esta semana aparentemente hay como una citación a sesiones especiales por doquier, ¿no? Por un lado el PRO quiere llevar la discusión a, declarar a la educación como servicio esencial. Después está la UCR con algunos aliados con el tema CIDE, que también me gustaría conocer tu opinión, porque hubo una reunión la semana pasada de la bicameral en el Senado, donde Unión por la Patria con Nicolás Mazzotti intentando avanzar con un pedido para que se trataran los últimos 2 decretos de necesidad y urgencia, pero bueno, finalmente no tuvo el acompañamiento de 2 radicales, ¿no? Estamos hablando de Zimmerman y estamos hablando de Nicolás de Francisco Monti, pero ¿cómo estás viendo esta agenda parlamentaria? Bueno, yo entiendo que lo que quedó en claro la semana pasada, como ya se había vislumbrado en la sesión
por el incremento de los haberes jubilatorios, por una nueva fórmula jubilatoria, que se ha roto el monopolio de la Libertad Avanza a la hora de establecer temas y convocatoria de sesión, ¿no? Evidentemente, la aprobación de la ley bases por parte del oficialismo, con una parte no menor de la oposición, para algunos sectores significó el gesto que creían necesario hacerle al oficialismo, ¿no? Por supuesto nosotros lo rechazamos, tuvimos una mirada muy crítica de esa ley base, la seguimos teniendo, pero algunos sectores creyeron que era necesario ofrecerle casi como un tributo al oficialismo, porque consideran que su electorado de alguna manera todavía acompaña ese oficialismo, etcétera, y que tienen que ser condescendientes. Bueno, creyeron que era necesario acompañarlo. Y después se empezó a producir otra dinámica, que es la de la aparición de distintos temas que seguramente van a generar nuevas mayorías, y muchas de ellas mayorías contrarias a la voluntad de la Libertad Avanza, y eso creo que es saludable porque expresan reclamos de nuestra sociedad. Uno de ellos, posible esta semana, es la de la agenda universitaria. Nosotros, por supuesto, querríamos agregarle a eso la recuperación del Fondo de Incentivo Docente, claro. Ya que hablamos del rubro educativo. La otra es el rechazo del DNU, DNU totalmente inconstitucional, 7023, que básicamente lo que hace, además de dotar de cuantiosos fondos reservados a la CIDE, 3/4 parte de los fondos de la CIDE pasarían a ser reservados, y ya tenemos una larga historia nefasta en cuanto a eso. Además hace una reforma de un organismo tan sensible vía DNU. Para nosotros también eso es inaceptable. Y después hay una sesión convocada por el oficialismo junto al PRO, que es la sesión de la semana pasada, al que le agregaron esto de la esencialidad educativa, que no es más que un intento por romper la posibilidad de los docentes de hacer huelga, básicamente, ¿no? De usufructuar su derecho constitucional a la protesta y a la huelga. Bueno, es una agenda extendida para esta semana. Veremos cuáles sesiones se terminan desarrollando, imponiendo, y cuáles no. Eduardo, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. A ustedes un abrazo muy grande. Abrazo grande. Eduardo Tonioli, diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Santa Fe, pasaba por Mañana Sí. Información y análisis sobre los temas